Buenos días, estimados. El día de hoy vamos a ver una capacitación sobre ergonomía y manejo de cargas. Entonces, vamos a ver punto por punto qué hemos conocido con el pasar del tiempo, con las diferentes capacitaciones y durante toda la pandemia. Hay varios puntos de ellos que ya los entendemos, ya los conocemos, pero vamos a refrescar esos conocimientos. Entonces, por ahora, pues obviamente ya sabemos que es una enfermedad causada por un virus, que sabemos también cómo está conformado y cuáles son los síntomas más comunes. También sabemos cuáles son las pruebas para detectar esta enfermedad, cuáles son los daños que ocasiona en nuestro cuerpo y las secuelas también que puede causar en nuestro organismo. Y también entendemos cuál es el tiempo que se mantiene en nuestro organismo y conocemos las medidas que debemos tomar para prevenirlo. Cada uno de estos puntos probablemente ya lo hemos escuchado anteriormente, pero vamos a adentrarnos nuevamente en ello y vamos a refrescar estos conocimientos para tenerlo en consideración y poder prevenirlo de la mejor forma. Entonces, conocemos que básicamente es una enfermedad ocasionada por un virus que por su característica externa en forma de corona se le denomina de esa forma, coronavirus, y sabemos también cómo se transmite de persona a persona, básicamente a través de las microgotículas que se expelen cuando una persona infectada tose, cuando estornuda o a través de las secreciones que ésta pudiera producir. Entonces, si tienes contacto con una persona sin ningún tipo de protección, una persona infectada que tenga este tipo de síntomas, a pesar de que también puede haber personas que estén infectadas y sean asintomáticas, entonces pues tienes un alto riesgo de poder infectarte de esta enfermedad. En cuanto a los síntomas pues básicamente son los que ven en la diapositiva. Estos han ido quizás cambiando con el tiempo, se han ido agregando algunos otros, ¿verdad? Con la aparición de las nuevas cepas o nuevas variantes, pudieran ir cambiando qué síntomas son más frecuentes, ¿cierto? Pero bueno, a grosso modo pues tenemos que pues, es una enfermedad que pudiera cursar con tos, con fiebre, con cansancio, congestión nasal, dolor de garganta, de cabeza, o incluso hay personas que desarrollan síntomas gastrointestinales como diarrea, náuseas, vómitos, pérdida del olfato, del gusto, y bueno, en casos severos también se ve lo que es la dificultad respiratoria. También entendemos cómo debemos detectarlo, ¿sí? Entonces, hasta el momento tenemos tres tipos de pruebas que probablemente ya las hayan escuchado. Número uno, tenemos pruebas rápidas o pruebas serológicas. Y número 2 y 3 tenemos prueba de antígeno y prueba molecular. Estas últimas dos son dos pruebas de hisopado, ¿ya? A diferencia de la primera prueba, la prueba rápida, que es una prueba de sangre. Si todos, probablemente todos conozcan, te hacen un pequeño pinchazo en la punta del dedo o te extraen sangre. Eso lo colocan en un cassette y este marca dependiendo de si la persona tiene o no la enfermedad. A diferencia de los hisopados, que básicamente introducen un hisopo a través de tu nariz y le hacen un pequeño estudio a esa muestra, determinando si es que hay presencia del virus en esa secreción. También conocemos los daños que ocasiona nuestro organismo y por ser una enfermedad respiratoria, pues obviamente va a causar o va a lesionar lo que es nuestro aparato respiratorio, ¿verdad? Entonces, el punto pues, más vulnerable, más específico, serían obviamente los pulmones y procesos de neumonía. Básicamente los procesos de neumonía significa una inflamación del tejido pulmonar, ¿ya? Entonces, si ven en la diapositiva, en la imagen inferior izquierda, estas especies de saquitos se llaman alvéolos, es la parte terminal del pulmón, donde el pulmón lo que hace es el intercambio gaseoso, ¿ya? Ahí es donde llega el aire y donde nosotros absorbemos el oxígeno. Pero ¿qué pasa en el COVID? ¿Qué pasa en los procesos de neumonía? Estos pequeños sacos se inflaman, se llenan de secreción, como vemos allí, y se producen estos cuadros severos de neumonía. Entonces estos se pueden ir agravando y obviamente hasta que la persona pudiera necesitar algún aporte de oxígeno para mantener su estado de salud. Otro punto que conocemos bastante bien son las secuelas que produce esta enfermedad. Como probablemente todos conozcan a alguien que haya sufrido COVID y probablemente todos conozcan a alguien que le haya quedado algún tipo de secuela, puesto que hay gran cantidad de personas que meses, semanas o incluso meses después de la enfermedad siguen manteniendo algún tipo de dificultad quizás respiratoria, algún tipo de dolor en pecho, espalda. Son síntomas que normalmente se suelen prolongar durante un tiempo, ¿ya? Incluso hay personas que digamos que se vuelven alguna sintomatología crónica, ¿ya? En algún punto, ¿verdad? Entonces, eh, entendemos que hay personas que quedan con dificultades respiratorias importantes, como leen en la imagen
las cicatrices del COVID en los pulmones de los pacientes más graves pueden generar dificultades respiratorias crónicas a fibrosis pulmonar por la inflamación de los alvéolos. Entonces, estos pequeños saquitos que les mostraba anteriormente, obviamente se inflaman y se van dañando, ¿verdad? Se va lesionando ese tejido y se torna como un tejido cicatrizal, ¿verdad? Es como si tú te cortaras, ¿verdad? Un corte, una herida, pues termina produciendo una cicatriz. Entonces, de igual forma, pudieran quedar esas especies de cicatrices a nivel del pulmón y el pulmón obviamente ya no va a funcionar de la misma manera, ya no va a captar oxígeno de la misma forma y por ende pues se producen este tipo de dificultades respiratorias. Este esquema les explica un poco acerca de los tres tipos de prueba diagnóstica que les comentaba anteriormente. Prueba de antígeno, prueba molecular y prueba serológica o prueba rápida, ¿verdad? Entonces, en la actualidad ya la prueba rápida se encuentra en desuso. ¿Por qué está en desuso? Básicamente porque en esa prueba lo que se buscan son anticuerpos. Entonces, ¿qué pasa? Como en la actualidad ya hay un nivel masificado de vacunación en el país, pues al momento de tú realizarle este tipo de pruebas a cualquier persona, la prueba te pudiera arrojar un positivo, lo que llamamos un falso positivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaría captando los anticuerpos que están en tu organismo, en tu sangre, pero los anticuerpos producidos por la vacunación y no por la infección. Entonces, por ello que esta prueba ya se encuentra en desuso y nos estamos apoyando en mayor medida de las pruebas de hisopado, como la prueba de antígeno y molecular. Estas dos se utilizan durante la primera semana de la enfermedad, es decir, desde el momento de la aparición de los síntomas hasta los 7 días. Entonces, ese es el periodo de tiempo en que se debería utilizar estas pruebas diagnósticas. También recordarles algunas medidas que debemos tomar o que veníamos tomando y simplemente hay que reforzarlas, ¿verdad? Hay que recordarlas, puesto que es una enfermedad que a pesar de que muchos ya no le presten mayor atención, pero es importante, sepan que todavía hay casos de personas que se están infectando, se están reinfectando, personas que están repitiendo COVID, personas que ya han sido vacunadas y se infectan después de la vacunación, eso también es una posibilidad y por eso queremos darle este refuerzo sobre las medidas, esta capacitación y refrescarle un poco las medidas preventivas. Entonces, bueno, acá tenemos lo que ya hemos venido escuchando desde el inicio de pandemia, obviamente el lavado de manos, distanciamiento social, el uso de la mascarilla adecuadamente, también cuidarte al momento de ingresar, de salir de tu domicilio, el tema de la desinfección de tus objetos, ¿cierto? Del contacto que tengas en el mundo exterior a tu domicilio. Entonces, todos esos son puntos que hay que tener especial atención. Entonces, como les comentaba anteriormente, también han ido apareciendo nuevas cepas, nuevas variantes de la enfermedad. Es bastante común, es una característica bien específica de los virus que tienden a mutar rápidamente. Entonces, es común que vayan apareciendo este tipo de variantes con el pasar del tiempo. Probablemente hayan escuchado variante alfa, beta, delta, algunas vienen de diferentes países, de Brasil, de Sudáfrica, de la India, de muchos lugares, ¿ya? Entonces, básicamente con el pasar del tiempo probablemente sigan apareciendo y cada una tendrá sus peculiaridades, sus características diferentes, algunos producirán algún síntoma más frecuente que otros, pero bueno, es una característica, debe saber que es una característica fundamental de los virus y que es probable incluso que continúen apareciendo nuevas variantes. Básicamente, para los que no consideraban en un principio, pues, que la reinfección era posible y una vez que ya habían sufrido la enfermedad, pues, simplemente dejaban de cuidarse, pues, básicamente la reinfección 100% es una posibilidad que está sobre la mesa, ¿sí? Y como les comentaba anteriormente también, incluso personas que han tenido su esquema de vacunación completo también han resultado infectadas. Entonces, bueno, esto es un punto también a tener en consideración y para seguirse cuidando. Las medidas que tenemos que mantener, pues obviamente son el lavado de manos, la desinfección de manos. Esto es una costumbre que sería ideal poder conservar aún más allá de la pandemia, ¿sí? Puesto que en nuestro entorno, pues obviamente estamos rodeados de gran cantidad de microorganismos, bacterias, hongos, virus, de cualquier tipo de microorganismo, y sería ideal mantener este tipo de costumbres a largo plazo. Otras formas de prevenirlo, la desinfección de áreas de trabajo, utilización de equipos de protección de forma adecuada, la mascarilla, obviamente, siempre tapando la vía respiratoria, ¿verdad? Nariz y boca,
bien ajustada a tu mentón, mantener el distanciamiento y bueno, con ello pues respetaríamos nuestra salud, la de nuestro entorno. Otro punto importante que salió o que se habló bastante durante el estado de emergencia, ¿verdad? Y durante pandemia es la no discriminación hacia los casos positivos de COVID, ¿sí? Sobre todo a nivel laboral, siempre existió la tendencia a rechazar quizás a personas que tengan ciertos síntomas o a personas que se reincorporaran después de un aislamiento, personas que tuvieron COVID y que se recuperaron y volvieron a su lugar de trabajo y ahí, bueno, círculos laborales en los que se discriminó a esas personas, se les alejó. Y el llamado es básicamente a que cuando una persona, después de haber sido infectada, de haber cumplido su aislamiento, se le reincorpora a su lugar de trabajo siempre y cuando ya haya cumplido su periodo completo de aislamiento, haya tenido una evolución adecuada, una evolución favorable de los síntomas, y es recién allí cuando se le reincorpora. Cuando sigue existiendo sospecha de que esa persona pudiera resultar infectante para los demás, se le mantiene en aislamiento. ¿Ya? Entonces, tengan la total confianza de cuando una persona o un compañero de ustedes en el trabajo se reincorpora después de un aislamiento, es porque tenemos plena seguridad de que esa persona ya no involucra un riesgo para los demás que se encuentran allí sanos. Otro punto que quería explicarles son las etapas que tiene una vacuna previo a salir al mercado. ¿Por qué? Porque hay personas que todavía tienen dudas y que quizás no son reacios un poco al tema de vacunación o incluso sí se la aplican pero todavía quedan con dudas, ¿ya? Entonces, básicamente tienen que saber que no importa qué tipo de vacuna sea, ¿sí? Que ustedes escuchen Pfizer, Sinopharm, Moderna, como se llame, cualquiera que ustedes puedan escuchar tiene un estudio previo en miles de personas. ¿Ya? En ese estudio previo se estudió que no tuviera ningún tipo de efecto adverso contra el ser humano, ¿sí? Ha sido probada en animales, en miles de personas, de voluntarios que han decidido participar en este tipo de ensayos clínicos y se ha demostrado de que, por el contrario, no, de producir cualquier tipo de problema para la salud, es totalmente beneficioso y aumenta la inmunidad contra esta enfermedad. Entonces, sí, de vacuna a vacuna, pues varía quizás la inmunidad, pero en un porcentaje muy pequeño, ¿ya? En su mayoría, pues te mantienen un porcentaje de inmunidad entre 70, 80, 90%. ¿Ya? Entonces, acá lo relevante es simplemente que tú te vacunes, no importa cuál sea la vacuna que decidas o que tengas la oportunidad de aplicarte, ¿ya? Y básicamente para que entiendan cómo funciona una vacuna, les hago este pequeño esquema, este pequeño ejemplo. ¿Sí? Si por ejemplo la hélice, ¿verdad? Que ven allí en el dibujo, en la imagen superior izquierda, si eso fuera el virus, por ejemplo, no es, pero es un ejemplo, eh, lo que como te están vacunando es un pedacito de ese virus, ¿ya? Si hacemos la comparación con el cuerpo humano, si en vez del cuerpo humano completo, te está poniendo solo una parte, es decir, por ejemplo, la mano, ¿ya? Entonces hacemos la comparación con esa pequeña parte. Entonces, al tener contacto con tu organismo, con tu sangre, pues tu cuerpo va a producir, va a necesitar una herramienta, va a necesitar un arma de cómo defenderse contra esa partecita que te están vacunando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el cuerpo lo percibe como algo extraño, como algo con lo que nunca ha tenido contacto y algo que debe eliminar. Entonces necesita un arma porque nunca ha visto ese tipo de cuerpo extraño. Entonces lo que hace es producir estas proteínas que vemos quizás en la imagen inferior derecha, ¿ya? Entonces, gracias a eso, pues puede eliminar esta pequeña partecita del virus, ¿verdad? Es una parte inactiva, obviamente, esto bajo ningún concepto puede desarrollar la enfermedad. Eh, y entonces lo conserva, ¿ya? Esta herramienta, esta arma, que yo les pongo como un ejemplo, como una espada, ¿verdad? Eh, Van a persistir en tu sangre, tu cuerpo los va a almacenar, ¿verdad? Entonces, ¿de qué te sirve? De que en el futuro, si tú vuelves a tener contacto, por ejemplo, con una persona que está infectada, ¿verdad? Entonces tu organismo ya tiene las herramientas, ya tiene las armas para poder defenderse de ese virus, ¿sí? Entonces, la vacuna en general disminuye la probabilidad de contagio, pero lo más importante de la vacunación y de estas vacunas que han venido escuchando es que disminuye el porcentaje de complicaciones, ¿ya? Entonces, digamos que sí pudieras infectarte, o es una posibilidad perfectamente clara, ¿verdad? Pero
reduce la cantidad de complicaciones que pudiera sufrir a largo plazo. En cuanto al desarrollo de la fase de vacunación, pues obviamente ya sabemos que tenemos meses en esta etapa de vacunación que inició con personal de salud, con bomberos, Fuerzas Armadas, serenazgos, brigadistas. Y bueno, una vez finalizada con esa población, pues se han ido disminuyendo las edades hasta, pues en la actualidad ya alcanzar incluso a personas menores de edad. Ya, entonces poco a poco se ha ido reduciendo esa edad, ¿verdad? Y se han ido alcanzando pues todas las poblaciones vulnerables. En la actualidad, pues simplemente recalcarles para las personas que todavía falten la importancia de tener su esquema de vacunación completo. Ese es otro punto importante. Hay personas que se aplican una sola dosis y no vuelven para el refuerzo. Es importante que sepan que el porcentaje de disminución de inmunidad en comparación de una sola dosis a dos es muy alto, es más de la mitad. ¿Sí? Muchas personas pudieran pensar que me puse uno, tengo la mitad de la inmunidad, y no es así, es mucho menos. ¿Ya? Entonces es importante que se apliquen ambas dosis para garantizar que tienen una respuesta adecuada contra la enfermedad. Otro punto importante a tomar en consideración es el tema del carnet de vacunación, ¿ya? Entonces, como les comentaba, es importante que cada uno de ustedes cuente con ambas dosis de vacunación y tenga en sus manos este carnet que podemos ver en la imagen de la izquierda, ¿verdad? Donde se encuentran sus datos, dónde se aplicaron su vacuna, qué tipo de vacuna se les aplicó y en qué fechas. Para los que quizás hayan podido extraviar este documento, también pudieran descargarlo en la plataforma Yo Pongo el Hombro por el Perú, ingresan allí sus datos y les da acceso para verificar y para descargar este carnet de vacunación. Otro punto a tener claro es el concepto de contacto. Cuando tenemos contacto con una persona que puede estar infectada de COVID. Entonces, la normativa, la ley, lo estipula como una persona que estuvo a menos de 1 metro de distancia de un caso sospechoso, probable o confirmado durante al menos 15 minutos. Esto es para las personas que pudieran tener contacto con alguna persona, sobre todo en su puesto de trabajo, que haya resultado positiva a COVID. No necesariamente, si tú cumpliste tus medidas preventivas, te lavaste las manos, tú estuviste con tu mascarilla, mantuviste tu distancia, no necesariamente tienes que comprometer un contacto de esa persona, ¿sí? A menos que te haya saltado la normativa, te haya saltado los protocolos y hayas estado sin mascarilla, conversando, compartiendo con esa persona. Entonces allí sí entrarías en un concepto de contacto. En las siguientes imágenes les muestro algunos ejemplos bastante comunes, casi en todas las empresas podemos verlo. En la actualidad, pues se han ido perdiendo los cuidados y la atención de las personas ante la posible infección. Sí, bueno, acá vemos algunos ejemplos, sobre todo en horarios de almuerzo, ¿sí? Que en realidad es el punto más vulnerable en el que ustedes pudieran infectarse. ¿Por qué? Porque obviamente están ingiriendo alimentos que van dentro de su organismo y si la mesa, si los alimentos, si la persona que está al costado y está conversando está infectada, pues hay una alta probabilidad. Ambos sin mascarilla, obviamente, pues hay una gran posibilidad de que resultes infectado. Otro momento fundamental en el cual todos debemos cuidarnos es el momento en que nos trasladamos desde nuestro domicilio hasta el lugar de trabajo y viceversa, ¿cierto? Cuando estamos en la calle, pues obviamente vamos a estar rodeados de una cantidad de personas que no conocemos, no sabemos cómo son sus medidas sanitarias, no sabemos si están vacunados, si tienen algún síntoma, si han tenido algún contacto. Entonces, por ende, pues al desconocer todos estos factores, debemos cuidarnos en mayor medida, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos prevenirlo aparte de todos los puntos que ya hemos tocado? Por ejemplo, hay personas que tienden también a consumir, quizás a comprar alimentos y a consumirlos dentro de los transportes públicos. Entonces, está totalmente desaconsejado este tipo de conductas, ¿ya? Puesto que obviamente se están exponiendo a la infección de una manera bastante importante. En el caso de que cualquier persona presente los síntomas que yo les mencioné anteriormente o que tenga algún contacto sospechoso o confirmado, algún contacto cercano, es importante que la notificación se haga a las personas que vemos en esta diapositiva, ¿sí?
la ingeniera Mónica Rivera, encargada de Seguridad y Salud Ocupacional, la licenciada Litay González, encargada de Bienestar Social, y mi persona, Marcel Aje, médico ocupacional de Retail. ¿Ya? Entonces ahí tienen también los números de teléfono, tienen los correos y con nosotros serían las coordinaciones para realizar el seguimiento de cualquier tipo de caso sospechoso o confirmado. Y por último, pues mencionarles que cualquier persona que tenga cualquier tipo de síntomas sospechosos, cualquier personas ya confirmadas con COVID, ¿verdad? Que ya tenga sus pruebas diagnósticas emitidas también, se les lleva un seguimiento médico, ¿sí? Un seguimiento médico diario, interdiario, a través de mensajes, de llamadas, ¿sí? Cerciorándonos de que tenga pues obviamente una evolución favorable el cuadro de COVID, de que no haya ningún tipo de complicación adicional, cualquier tipo de duda que surja a raíz de, pues, del diagnóstico, a raíz del aislamiento, y tratar de brindar el soporte durante este periodo de tiempo. Entonces, bueno, por mi parte tienen esa ayuda, tienen la plena confianza de que tendrán mi apoyo por esa parte.